a todo tipo de personas. Me encanta. Me encanta porque Jesús podía platicar, cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando tú lees los evangelios que narran la vida terrenal de Jesús, tú te encuentras a Jesús platicando con todo tipo de personas. Es extraordinario. Tú lees Juan capítulo 3 y Juan capítulo 3, Jesús tiene una plática con un religioso llamado Nicodemo, una de las varias sectas del judaísmo de la época, un religioso que va de noche a Jesús a preguntarle cosas de índole espiritual. Entonces él tenía como mucho miedo, ¿qué van a decir si yo sigo a Jesús? Entonces prefiere ir de noche, porque él era un alto miembro del Sanedrín, Nicodemo, de los religiosos de la época de Jesús. Entonces, Juan capítulo 3, tú encuentras a Jesús platicando con Nicodemo en la noche. Cambias de capítulo, Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan capítulo 4, y te encuentras a Jesús platicando con una mujer en Samaria. Los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. También no era muy bien visto que un maestro religioso platicara con una mujer que iba a un pozo al mediodía, porque según la cultura de la época, la reputación de esta muchacha no era la mejor. Ya había tenido 4 matrimonios fallidos y la quinta persona con la que estaba viviendo pues no era precisamente su marido en plática que tiene Jesús. Pero Jesús se da el tiempo de platicar con todo tipo de personas. Lo notas cuando elige a sus 12 discípulos. Yo lo he dicho en la iglesia. Me encanta la elección de los 12 discípulos, porque Jesús pasa un tiempo orando, pidiéndole al Padre que le muestre cuáles son de sus 12 discípulos que tiene que escoger para que lo sigan. Y dentro de su grupo de 12 encuentras personajes completamente antagónicos. Es extraordinario. Elige, por ejemplo, a Mateo, a Leví, que él era cobrador de impuestos para Roma. Los judíos estaban subyugados por Roma, y Mateo se dedicaba a eso, a cobrarle a sus propios compatriotas impuestos. Era como un oficinista del SAT, ¿no? Algo así. Entonces era odiado por los judíos de su época. Entonces, él elige a Mateo para que sea parte de sus discípulos. Y también elige a un cuate que se llamaba Simón el Celote, así lo describe el Evangelio, Simón el Celote. Los celotes eran un grupo religioso contrarios a la dominación romana. De hecho, iban con machete, iban con un arma. Y si se les atravesaba algún soldado romano o alguien que tuviera algo que ver con Roma, sin ningún problema sacaban su arma para tener una confrontación. Era como un maestro del CENTE tabasqueño. Entonces, Jesús en su grupo de discípulos, él perfectamente podía llamar a una persona que se dedicaba a cobrar impuestos y a una persona que se dedicaba a estar en contra, a hacer marchas y parar las avenidas de Jerusalén en contra de la dominación romana. Por eso yo digo que Jesús era una persona que estaba completamente abierta a todas las personas. Si pudiera describir a Jesús, era un personaje incluyente. Y uno de los evangelios que más me gusta, el primero que apareció, el Evangelio según San Marcos, es el primero que fue redactado por Juan Marcos, describe un par de encuentros que Jesús tiene en el capítulo 10, hablando de esta versatilidad que tenía Jesús. Marcos capítulo 10 platica 2 encuentros. El primer encuentro de ellos, Jesús está enseñando, Jesús está platicando, Jesús está dando algunas enseñanzas profundas con respecto al reino de Dios, y la cultura judía no permitía que un niño interrumpiera la enseñanza de un rabino. Era inconcebible. La enseñanza del reino de Dios era solamente para hombres y para hombres adultos. Si por ahí se atravesaba una mujer, bueno, la mujer podía estar lejos, escuchando. Si por ahí se atravesaba un niño, pues tenía que estar lejos, solamente escuchando, pero jamás en la vida un niño iba a interrumpir a un rabino judío del primer siglo. Ahora, Marcos capítulo 10 nos platica una historia. Jesús está enseñando y de repente llegan unos niños, junto con sus papás. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Le presentaban a Jesús niños para que los tocara, pero sus discípulos, los discípulos de Jesús, reprendían a todas las personas que llevaban a los niños. Viendo esto, Jesús se indignó de gran manera y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los que son como los niños es el reino de Dios. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los que son como los niños, escucha esto, de los que son como los niños
De ellos es el reino de Dios. Versículo 15, Jesús vuelve a enfatizar esta idea. En la cultura judía, cuando tú querías que alguien se llevara la idea central de tu mensaje, ocupabas un recurso, a los que están en clase de hermenéutica, un recurso que es la repetición. Otra vez dice Jesús en el versículo 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Versículo 14, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino. Versículo 15, de cierto les digo, les aseguro, dice Jesús, que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Y versículo 16, tomó Jesús a los niños en sus brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. En este primer encuentro hay algunos padres que quieren llevar a Jesús para que ore por ellos. Y los primeros que se interponen, curiosamente, los primeros que se interponen entre los niños y Jesús eran los que supuestamente estaban para ayudar a la gente a acercarse a Jesús, los discípulos. Me encanta porque muchas veces tú y yo actuamos como seguidores de Jesús, como los discípulos en algún momento, ¿no? Las personas quieren acercarse a Dios, quieren acercarse a Jesús, y los profesionales religiosos impedimos que la gente se acerque a Jesús. Eran los propios discípulos, los que después llamamos que eran infalibles, ¿no? Pero ya no eran tan infalibles, se equivocaron, porque pensaron que era algo indignante que un maestro se acercara a un niño. Y Jesús da una excelente enseñanza aquí. Los que son como niños son los que reciben el reino de Dios. Los niños tienen puntadas extraordinarias. Yo algún tiempo son inocentes, son nobles, son fantásticos, son confiados, son maravillosos los niños. Yo algún tiempo di clases de fútbol, yo casi llego a ser futbolista. Era como el hermano Navarro cantando, yo era así jugando, ¿no? Pero pues Dios quiso que le sirviera, ya soy pastor, soy casado, soy feliz de estar casado con mi princesa. Pero recuerdo cuando yo daba clases de fútbol en el Cristóbal Colón, yo estudié toda la vida aquí en el colegio Cristóbal Colón en Lomas Verdes. Yo le enseñaba a algunos chavitos a jugar fútbol. Y me acuerdo perfecto una anécdota, llegaron